El 24 de diciembre llegué a la puerta de la casa de mi hijo con 4 regalos envueltos en papel rojo, una botella de sidra que él siempre pedía en estas fechas y los zapatos nuevos de mis 2 nietos que yo mismo había ido a buscar a la zapatería 3 días antes. Gonzalo abrió la puerta, me miró de arriba abajo y dijo, en voz lo suficientemente alta para que los vecinos del rellano también lo escucharan: «Roberto, este año la mesa no tiene lugar para ti. Así lo decidimos todos». Detrás de él, en el pasillo iluminado, vi las caras de mis 2 nietos. No dijeron nada. Solo me miraron con esos ojos grandes que todavía no saben disimular. Virtudes apareció un segundo después en el fondo del pasillo. Se cruzó de brazos y asintió despacio, como confirmando algo que ya estaba decidido desde antes de que yo llamara al timbre. Me di la vuelta sin decir una sola palabra. Caminé hasta el coche. Metí los regalos en el maletero. Me senté al volante y saqué el teléfono. Lo que pasó después de esa llamada es lo que necesitan escuchar hasta el final. Si todavía no están suscritos a este canal, háganlo ahora. No van a querer perderse la vuelta que da esta historia. Pero para entender por qué esa llamada cambió absolutamente todo, necesitan saber primero quién era yo antes de esa noche. Necesitan conocer la vida que construí, los años que dediqué a ella y cómo fui perdiendo piezas sin darme cuenta, con una lentitud tan calculada que solo pude reconocerla cuando ya no quedaba casi nada que salvar. Mi nombre es Roberto Salmerón Pradas. Tengo 53 años. Nací en Teruel, en un edificio de paredes gruesas, donde el invierno entraba igual, aunque cerraras todas las ventanas. Mis padres no tenían mucho, pero eran personas de palabra, de las que cumplen lo que dicen sin necesidad de que nadie las vigile. Mi padre trabajó 41 años en la administración pública y nunca llegó a casa quejándose de su jornada. Mi madre llevaba la casa con una precisión silenciosa que tardé demasiado tiempo en valorar como se merece. Crecí viendo que la constancia puede construir cosas que el dinero solo no alcanza a sostener. A los 21 años ingresé en el cuerpo de inspectores de tributos, después de 2 años de oposición que me costaron el pelo, el sueño y buena parte de la paciencia que tenía. Recuerdo perfectamente el primer día que entré a la delegación de Hacienda en Zaragoza, con una carpeta bajo el brazo y los zapatos recién lustrados. El ordenador que había en mi mesa era más grande que una maleta y tardaba 4 minutos en encenderse. Las gestiones que ahora se resuelven desde un teléfono requerían entonces formularios, sellos y viajes en tren que podían consumir toda una mañana. No me importaba en absoluto. Tenía 22 años y la sensación, por primera vez en la vida, de que estaba exactamente en el sitio correcto. El trabajo me gustaba de verdad, no de esa manera superficial en que la gente dice que le gusta lo suyo para no tener que explicar que lo detesta, sino de una forma técnica y genuina. Detectar irregularidades en una declaración fiscal exige el mismo tipo de atención que hace falta para leer entre líneas una conversación. Los números no mienten, la gente sí miente, con frecuencia y con inventiva, pero los números siempre dejan rastro. Aprendí eso en los primeros 5 años de carrera y no lo perdí en los 30 siguientes. Conocí a Dolores en una feria de septiembre, en un bar donde yo había entrado únicamente a pedir agua porque hacía un calor de septiembre en Aragón que nunca he soportado bien. Ella estaba en la barra discutiendo con una amiga sobre la letra de una canción que sonaba en la radio. La discusión era completamente absurda. Me metí sin que nadie me lo pidiera. Ella me miró como si yo fuera lo más irritante que había entrado por esa puerta en todo el año, y 10 minutos después me estaba contando su vida con la naturalidad de quien habla con alguien que conoce de siempre. Así era Dolores. Desarmaba a la gente sin proponérselo, sin calcular nada, con esa facilidad que tienen las personas que nunca necesitaron aprender a caer bien. Nos casamos 3 años después, en mayo, con una ceremonia pequeña que era exactamente lo que los dos queríamos. Sus padres, los míos, 4 amigos cada uno, y una comida larga en el restaurante de un primo suyo que hacía unas chuletas que todavía recuerdo con una claridad que me sorprende.
No hubo viaje de novios, porque yo tenía una auditoría pendiente que no podía aplazarse, y Dolores lo entendió sin que yo tuviera que justificarme demasiado. Siempre entendía esas cosas. Era ese tipo de persona que no necesitaba que le explicaras 2 veces por qué hacías lo que hacías. Gonzalo nació al año y medio de casarnos. Un miércoles de marzo, a las 4 de la mañana, en un hospital de Zaragoza con los pasillos que olían a desinfectante y las sillas de la sala de espera de plástico naranja. Lo sostuve en brazos por primera vez y no supe qué decir. No soy hombre dado a los discursos, nunca lo he sido. Solo miré esa cara pequeña y me dije a mí mismo, en silencio, que haría lo que fuera necesario para que ese niño no tuviera que pelear las batallas que yo había peleado. No por demostrar nada, sino porque eso era lo que quería hacer. Los años que siguieron fueron buenos, no de película, no adornados, sino buenos de esa manera concreta que tiene la vida cuando funciona. Trabajaba mucho, demasiado en algunos periodos, y Dolores llevaba el peso de la casa y de Gonzalo con una competencia que yo nunca llegué a agradecerle como correspondía. Esa es una de las cosas que reconozco sin buscar excusas. Estuve ausente en momentos en que tendría que haber estado presente, no físicamente, sino de otra manera. Cuando Gonzalo tenía 8 años y atravesaba esa etapa complicada de los niños que no saben bien cómo pedir lo que necesitan, yo tenía la cabeza metida en un expediente de fraude que se había complicado más de lo previsto. Dolores lo manejó sola, siempre lo manejó sola, y yo lo supe y no lo corregí, y eso lo cargo sin pedirle a nadie que me absuelva. Gonzalo creció siendo un chico serio, estudioso, ordenado, no especialmente expresivo, pero tampoco distante. Teníamos momentos buenos, los dos solos, cuando Dolores visitaba a su madre los fines de semana y nosotros hacíamos lo que él quisiera, que generalmente era ver partidos o caminar por el río sin hablar demasiado. Esos silencios los valoro ahora más de lo que los valoré entonces. Eran silencios cómodos, de los que se comparten sin necesidad de llenarlos, de los que ya no existen entre nosotros. Estudió ingeniería técnica. Trabajó en una empresa de construcción en Zaragoza y después en otra en Madrid. Cuando tenía 27 años me llamó para decirme que iba a casarse con Virtudes Alcaide Recio, a quien yo había conocido en 2 cenas que siempre me resultaron un poco largas, sin que yo supiera explicar bien por qué. No tenía nada concreto que decir en su contra. Era una mujer inteligente, bien presentada, con una carrera sólida en gestión financiera y una forma de hablar que siempre dejaba la impresión de que guardaba más de lo que decía. Eso tendría que haberme dicho algo. No lo ignoré por ingenuo, lo pasé por alto porque era el padre del novio y no consideré que fuera mi lugar cuestionarlo. La boda fue en octubre, hace 3 años, una celebración elegante y contenida. Dolores no estaba para verla. Había muerto 6 años antes de un derrame cerebral que llegó sin aviso un martes de noviembre, mientras preparaba el desayuno en la cocina. Tenía 49 años. No hubo tiempo de nada. Solo el ruido de una taza cayendo al suelo de cerámica y después el silencio más pesado que he escuchado en toda mi vida. Después de Dolores, la casa se convirtió en un lugar que yo habitaba sin sentir lo mío del todo. Seguí trabajando. Seguí cumpliendo con todo lo que había que cumplir. Me jubilé hace poco más de 1 año, después de 31 años de servicio, en una ceremonia breve en la Delegación de Hacienda de Zaragoza, la misma ciudad donde había empezado. No hubo nadie de mi familia ese día. Gonzalo tenía una reunión. Virtudes no sé qué tenía. No pregunté. El apartamento donde vivo ahora es el que fue de mis padres, en el centro de Teruel, en un edificio de los años 60 con paredes gruesas y techos altos que ya nadie construye así. Es lo único que queda de ellos además de la memoria. Y siempre supe, de esa manera que no necesita escribirse en ningún papel, que algún día pasaría a Gonzalo. Era parte del orden natural de las cosas en nuestra familia. Nunca imaginé que ese apartamento se convertiría en la razón por la que mi propio hijo me cerraría la puerta en Nochebuena. Pero esa noche yo no lo sabía todavía. Esa noche, mientras metía en el maletero los regalos que había llevado,
No sabía ni la mitad de lo que estaba ocurriendo a mi alrededor desde hacía meses. Los paquetes envueltos en papel rojo habían quedado apoyados un momento sobre el muro de la entrada, bajo la luz amarilla del farol de la calle, antes de que yo los recogiera. Me quedé mirándolos un segundo sin entender del todo por qué no podía moverme todavía. Luego me senté al volante. Encendí el motor para que entrara calor. Y marqué el número de Matías Cuevas, abogado, amigo de 30 años, la única persona a quien necesitaba hablar en ese momento. Contestó al segundo tono. Pero antes de contarles lo que le dije esa noche, necesito que entiendan cómo llegué hasta esa puerta. Necesitan conocer lo que ocurrió en los meses anteriores, las señales que vi y preferí interpretar de otra manera, las preguntas que no me hice cuando tendría que habérmelas hecho con más cuidado. Porque nada de lo que pasó esa Nochebuena fue algo que cayó sin aviso. Fue el final visible de algo que había empezado mucho antes, con palabras breves y gestos pequeños que yo leí mal durante demasiado tiempo. En el cajón de la mesilla guardo desde hace 6 años una fotografía suelta, sin marco, sin álbum. En ella aparecemos Dolores y yo en la terraza del apartamento de Teruel, un verano de principios de los 90, con cara de no haber dormido suficiente, porque Gonzalo tenía 3 años y todavía no dormía seguido. Los dos tenemos esa expresión que tienen las personas que no saben que están siendo felices en ese preciso instante. No posamos para esa foto. Mi hermana Amparo la sacó sin avisarnos, mientras nosotros discutíamos por algo que ya no recuerdo, seguramente sin ninguna importancia. Eso es lo que más me gusta de ella, que en esa imagen somos completamente reales. Dolores Fuentes Aranda fue la persona más directa que he conocido en toda mi vida. No en el sentido que hiere, sino en ese otro que tiene la palabra cuando la usa alguien que simplemente no encuentra la utilidad de rodear las cosas. Si algo le parecía mal, lo decía. Si algo le parecía bien, también. No guardaba opiniones para mejor momento, ni ajustaba lo que pensaba según quién tuviera delante. Esa transparencia que en otras personas puede resultar incómoda, en ella generaba confianza, sin ningún esfuerzo. Sabías siempre a qué atenerte con ella, y eso en la vida cotidiana vale más de lo que parece cuando se tiene. Cuando nació Gonzalo, Dolores dejó durante 2 años el trabajo administrativo que tenía en una gestoría del centro para dedicarse a él por completo, no porque nadie se lo pidiera, sino porque así lo decidió y así lo comunicó, sin drama ni resentimiento posterior. Cuando Gonzalo empezó el colegio, ella retomó media jornada y encontramos un ritmo que funcionaba. No era perfectamente equilibrado, lo reconozco sin buscar matices favorables. Yo cargaba demasiado del lado del trabajo y ella compensaba demasiado del lado de casa. Era un acuerdo que ninguno de los dos verbalizó nunca porque era más sencillo no hacerlo, y la comodidad de ese silencio terminó costándonos más de lo que calculamos. En aquellos años 90, cuando Gonzalo tenía entre 5 y 10 años, teníamos la costumbre de ir todos los domingos a comer a casa de mis padres en Teruel. El viaje desde Zaragoza duraba unos 90 minutos por una carretera nacional que en invierno se volvía traicionera, pero que en verano, con las ventanas bajadas y la radio poniendo lo que pusiera, tenía algo de ritual que los tres esperábamos sin decírnoslo. Mi padre sacaba vino de una garrafa que guardaba en la despensa desde tiempos que nunca quedaron del todo claros, y mi madre preparaba siempre el mismo menú, cocido, fruta de temporada y un flan que Gonzalo terminaba antes de que nadie pudiera servirse. En aquella mesa tuve las conversaciones más honestas de mi vida. Mi padre hablaba poco, pero cuando lo hacía tenía un peso que ningún volumen puede reemplazar. Mi madre hacía preguntas que parecían pequeñas y rara vez lo eran. Cuando mis padres murieron, con 2 años de diferencia entre uno y otro, el apartamento pasó a ser mío de forma natural. No hubo discusión, porque solo somos 2 hermanos, y Amparo, que vive en Huesca desde que se casó hace mucho, nunca reclamó la propiedad. Me dijo con esa simpleza que tiene cuando quiere cerrar un asunto sin heridas: tú y Dolores lo vais a cuidar mejor que yo desde tan lejos. No fue un sacrificio. Fue generosidad de la que no lleva etiqueta ni espera devolución.
Ese apartamento se convirtió en el lugar donde pasábamos los veranos con Gonzalo, donde celebrábamos las Navidades cuando él era pequeño, donde Dolores y yo dormíamos en la habitación de mis padres con una sensación extraña de continuidad que ninguno sabía nombrar, pero que los dos reconocíamos sin necesitar hacerlo. Después murió Dolores, y ese apartamento cambió de peso sin cambiar de paredes. No voy a detenerme demasiado en los meses que siguieron, porque no es lo que necesitan saber en este momento, y porque hay cosas que todavía no encuentran el orden correcto cuando intento articularlas con palabras. Pero hay algo que sí necesito decir, y lo digo sin buscar comprensión fácil. Cometí un error en aquel período que no tiene que ver con documentos ni con propiedades. Gonzalo tenía 24 años cuando su madre murió. Ya vivía en Madrid, ya tenía su vida construida a medias, y procesó esa pérdida de una manera que yo nunca llegué a entender del todo, porque nunca me detuve a preguntarle cómo lo estaba haciendo realmente. Me encerré en el trabajo durante los 2 años siguientes, no de forma dramática, no con escenas ni declaraciones, simplemente seguí adelante con la inercia de los hombres que confunden el movimiento constante con estar bien. Gonzalo llamaba cada semana. Yo contestaba. Pero había una diferencia entre contestar y estar presente. Y yo en aquella etapa no distinguía entre una cosa y la otra, aunque él, estoy convencido, sí lo notaba aunque nunca lo verbalizara. Lo que quedó entre los dos después de eso fue una relación funcional y afectuosa en los encuentros presenciales, pero con una capa que ninguno sabía atravesar. Nos queríamos, de eso no tengo duda. Pero faltaba algo, una conversación que nunca tuvimos y que quizás necesitábamos haber tenido antes de que la vida de cada uno tomara la velocidad que tomó. Conocí a Virtudes Alcaide Recio en enero de hace 4 años, en una cena en Madrid a la que Gonzalo me invitó con más insistencia de la habitual. Era evidente que quería causar buena impresión, no con palabras, sino con esa manera que tienen los hijos de presentar a alguien importante como si la presentación en sí fuera ya un argumento. Virtudes tenía entonces 28 años, vestía con una sobriedad calculada y hablaba con una precisión que no buscaba aprobación. Manejaba con soltura las conversaciones en cualquier dirección. Eso lo respeto en cualquier persona. Sin embargo, y esto lo digo con la ventaja de quien ya sabe lo que vino después, hubo algo en aquella primera cena que no terminé de colocar en ningún lugar concreto. Virtudes hacía preguntas. Preguntas que en otro contexto habrían parecido interés genuino y que tal vez lo eran en parte. Pero tenían una orientación. Preguntó por mi trayectoria como inspector de tributos con la atención de quien no busca anécdotas sino datos. Quiso saber cuántos años llevaba en activo, si la jubilación estaba próxima, si vivía solo en Teruel o si tenía pensado trasladarme en algún momento. Gonzalo respondía antes que yo en algunas preguntas, con la soltura de quien ya ha tenido esa conversación con anticipación. Llegué al hotel esa noche pensando que me había parecido una mujer capaz, que los dos formaban una pareja con energía propia. No le di más vueltas. En los meses siguientes, Gonzalo empezó a llamarme con una frecuencia que me alegró. Las conversaciones eran más largas, giraban en torno a los planes que él y Virtudes construían juntos. Un apartamento en Madrid, la boda, un futuro que él describía con una concreción nueva. Me preguntaba por mi salud. Me preguntaba por el apartamento de Teruel, si había hecho reformas, si la comunidad de propietarios generaba gastos importantes. Interpreté aquel interés como la madurez natural de un hombre que forma su propia familia y empieza a pensar en el conjunto. Era la lectura más razonable y la adopté sin resistencia. Cuando nació Marcos, el primer nieto, hace 2 años y medio, estuve una semana en Madrid. Compré comida, ordené la cocina, hice los recados que hicieran falta. El tercer día Gonzalo y yo tomamos un café solos, mientras Virtudes descansaba, y fue una de las conversaciones más tranquilas que habíamos tenido en años. Hablamos de Dolores. Dijimos pocas cosas, pero eran las que tocaban. Me fui pensando que algo se había recompuesto entre nosotros sin necesitar reparación visible. 9 meses después nació Elena. Volví.
Esa semana la dinámica era distinta. Virtudes había retomado el trabajo con la misma eficiencia con que manejaba todo lo demás, y en una conversación de sobremesa con una naturalidad que no dejaba fisuras, volvieron las preguntas sobre el apartamento de Teruel, si tenía pensado hacer algo con él, si había actualizado el testamento tras la muerte de Dolores, cuál era exactamente el procedimiento para transferir una propiedad entre familiares directos en Aragón. Me quedé mirándola un momento antes de responder. Ella sostuvo la mirada sin ninguna tensión visible. Le dije que el apartamento estaba bien, que no tenía planes inmediatos y que el testamento lo trataría cuando lo considerara necesario. Asintió y cambió de tema con la misma fluidez con que lo había introducido. Esa noche, mientras ordenaba la maleta en el cuarto de invitados antes de acostarme, me detuve con la mano sobre la tela sin terminar de abrirla. Coloqué mentalmente cada una de las preguntas de Virtudes en fila, como se alinean los números de una declaración antes de cotejarlos. No me gustó la figura que formaban juntas, pero tampoco tenía nada concreto, solo la incomodidad de quien ha pasado 30 años reconociendo patrones y no siempre acierta al distinguir los que son reales de los que fabrica la propia desconfianza profesional. Me fui a dormir diciéndome que probablemente me equivocaba, pero antes de apagar la luz, recordé que Virtudes, al final de aquella conversación, había mencionado de pasada el nombre de un abogado. Un especialista en transmisiones patrimoniales lo describió, alguien que les había ayudado a organizar sus propios papeles de pareja. Lo dijo sin énfasis, como quien recomienda un fontanero de confianza. Yo anoté ese nombre mentalmente sin que ella lo supiera. Meses después, ese nombre aparecería de nuevo en un papel que no estaba destinado a mis ojos. Y cuando lo vi escrito, entendí que aquella conversación de sobremesa no había sido casual en absoluto. Papá, solo te pido que lo pienses. No te estoy pidiendo que firmes nada hoy. Gonzalo estaba de pie junto a la ventana del apartamento, con el abrigo todavía puesto, como si hubiera calculado que la conversación no duraría mucho. Era un martes de octubre, a media tarde, y había llegado sin avisar con la excusa de que tenía una reunión en Teruel al día siguiente, y quería aprovechar para verme. Yo había abierto la puerta con la sorpresa de quien no espera visita, y él había entrado directamente al salón. Había dejado la mochila en la silla del rincón y había empezado a hablar antes de sentarse. La propuesta era la siguiente: añadir su nombre a la escritura del apartamento como cotitular. No como heredero, me aclaró, sino como cotitular activo, con capacidad de gestión, para que en caso de que yo tuviera algún problema de salud o simplemente no pudiera ocuparme de los trámites, él pudiera actuar sin demoras legales. Lo explicó con la fluidez de quien ha ensayado el argumento. Usó palabras como agilidad, previsión, lógica familiar. En ningún momento usó la palabra herencia. Eso también lo noté. Le dije que no lo había considerado y que no era algo que fuera a decidir en una tarde de martes sin haberlo pensado con calma. Él asintió. Dijo que lo entendía perfectamente, que no había ninguna prisa, que solo quería plantarlo como idea. Luego me preguntó si tenía café. Me levanté a prepararlo. Desde la cocina lo escuchaba moverse por el salón con esa forma de caminar que tiene desde adolescente, los pies casi sin despegarse del suelo, como si el peso del cuerpo se resistiera a levantarse del todo. Volví con 2 tazas y me lo encontré de pie frente a la estantería donde están las fotos de mis padres, las de Dolores, las de Gonzalo de pequeño en el río. Las miraba con las manos en los bolsillos. Se volvió cuando escuchó mis pasos y me sonrió con una expresión que no supe leer con claridad. Tomamos el café hablando de los niños, de Marcos, que ya caminaba con una seguridad que no correspondía a su edad, de Elena, que según Gonzalo tenía el carácter de Dolores, directa y sin filtros, desde antes de saber hablar con claridad. Me alegró escucharlo. Me alegró y me dolió al mismo tiempo, de esa manera que tienen ciertas noticias bonitas cuando llegan envueltas en algo que no termina de sentirse limpio. Antes de irse, recogió la mochila de la silla del rincón. La levantó con un movimiento rápido y el cierre principal, que estaba mal cerrado,
Se dio lo suficiente para que asomara la esquina de un sobre de color crema, de esos gruesos que usan los despachos de abogados, con membrete impreso en el lateral. Gonzalo lo metió de vuelta con un gesto tan inmediato que habría pasado desapercibido si yo no hubiera estado mirando exactamente en esa dirección en ese preciso segundo. No dije nada. Él tampoco. Se fue con un abrazo breve en la puerta y la promesa de llamar esa semana. Yo me quedé en el rellano escuchando el ascensor bajar hasta que el ruido desapareció del todo, y luego entré y me senté en la silla donde él había dejado la mochila, sin ningún motivo práctico para hacerlo, solo porque era el único sitio donde no sabía bien qué hacer con las manos. El nombre del despacho no lo había leído completo. Solo había visto 3 letras del membrete antes de que Gonzalo cerrara la mochila. Pero esas 3 letras formaban el principio de un apellido que yo ya había escuchado antes, pronunciado por Virtudes una noche de sobremesa en Madrid, con esa naturalidad de quien recomienda algo sin esperar que nadie tome nota. Pasé los siguientes días en un estado que no era exactamente sospecha ni exactamente tranquilidad, sino ese terreno intermedio donde la mente trabaja por debajo de la superficie sin que uno la convoque. Seguía con la rutina de siempre. Bajaba a comprar, leía por las tardes, hablaba con Amparo los jueves por teléfono. Pero había algo instalado en el fondo que no se movía, como un número que no cuadra en una columna y al que vuelves sin querer, aunque estés haciendo otra cosa. Amparo llamó ese jueves con 10 minutos de adelanto sobre lo habitual, que ya era señal de que traía algo entre manos. Después de los primeros minutos de conversación general, bajó la voz, aunque vivía sola y no había nadie que pudiera escucharla. Me contó que Virtudes la había llamado 2 días antes. Una llamada que ella describió como rara desde el principio. Virtudes le había preguntado por mi estado de salud, con una preocupación que a Amparo le había parecido excesiva para no tener ningún motivo concreto. Le había preguntado si yo seguía igual de activo, si había notado algún cambio en los últimos meses, si a veces me repetía o me confundía con las fechas. Amparo le había respondido que yo estaba perfectamente y que si tenía alguna preocupación podía llamarme directamente. Virtudes había dicho que no quería molestarme, que solo preguntaba por cuidado. Escuché a Amparo hasta el final sin interrumpirla. Cuando terminó le dije que probablemente no era nada, que Virtudes a veces se excedía en la gestión de las cosas. Amparo guardó silencio 2 segundos, que en ella equivalen a decir claramente que no le convence lo que acaba de escuchar, y luego cambió de tema. Colgué y me quedé con el teléfono en la mano. La pregunta sobre si me repetía o me confundía con las fechas no era una pregunta de nuera preocupada, era una pregunta de alguien que está construyendo un relato. 20 años leyendo declaraciones tributarias me habían enseñado que las preguntas que parecen inocentes son exactamente las que hay que examinar con más atención, porque la inocencia, cuando es real, no necesita esa cantidad de precisión. Durante los días siguientes, empecé a prestar una atención diferente a los detalles que antes procesaba de manera automática. Recordé una tarde de septiembre en que Virtudes había venido con Gonzalo y los niños al apartamento, y mientras yo estaba en la cocina preparando la merienda, ella había pasado por el pasillo en dirección al baño y había tardado más de lo razonable en volver. En ese momento no lo había registrado como nada. Ahora lo colocaba en un contexto distinto y no me gustaba lo que formaba junto a todo lo demás. Recordé también que en la última visita, Virtudes había preguntado, como de pasada, si el apartamento tenía deudas con la comunidad de propietarios, si había algún gasto pendiente de obra. Le había respondido que no, que todo estaba al corriente. Ella había asentido y había continuado la conversación hacia otro lado. En aquel momento me había parecido la clase de pregunta práctica que hace alguien que trabaja en finanzas por simple inercia profesional. Ahora me preguntaba cuántas de esas preguntas prácticas habían ido construyendo una imagen del apartamento que no tenía ninguna utilidad si el plan era simplemente vivir como familia normal. Hacia finales de octubre, Gonzalo volvió a llamar. Esta vez no mencionó la escritura.
Hablamos de los niños, de su trabajo, de una reforma que estaban considerando en el apartamento de Madrid. Al final de la conversación, con un tono que pretendía ser casual y no lo conseguía del todo, me preguntó si tenía médico de cabecera en Teruel o si seguía yendo al mismo centro de salud de siempre. Le dije que sí, el mismo de siempre. Él dijo que bien, que era importante tener todo controlado a mi edad. Le respondí que a 53 años no me parecía que hubiera mucho que controlar. Se rió. Nos despedimos. Colgué y anoté la fecha y el contenido de esa conversación en un cuaderno pequeño que compré esa misma semana en una papelería del centro. No porque tuviera un plan todavía, sino porque 30 años de trabajo me habían enseñado que cuando algo no cuadra, lo primero que hay que hacer antes de cualquier otra cosa es registrar. El momento más tenso de ese periodo llegó una tarde de principios de noviembre. Gonzalo había venido a Teruel para aquella reunión que había mencionado en octubre, y esta vez llegó al apartamento con Virtudes. Los niños se habían quedado en Madrid con una cuidadora. Era la primera vez que los dos venían solos, sin los pequeños como contexto natural de la visita, y eso ya era una diferencia que registré en cuanto abrí la puerta. Tomamos algo en el salón. La conversación fue normal durante los primeros 20 minutos. Luego Virtudes dijo que quería ver el apartamento, que nunca lo había visto bien, que los niños siempre generaban tanto movimiento que no había podido fijarse. Me pareció una petición razonable y los llevé por las habitaciones. Cuando llegamos al dormitorio que fue de mis padres, donde yo guardo los documentos importantes en el cajón inferior del armario, Virtudes se acercó al armario con la excusa de admirar la madera, que es antigua y tiene un acabado que ya no se fabrica. Puso la mano sobre la puerta del cajón inferior con un gesto que quería parecer distraído. Yo estaba a 1,5 metros de ella. Dije, con una naturalidad que me costó mantener en el tono exacto correcto: ese cajón está forzado desde hace años, no abre bien. Era mentira. El cajón abre perfectamente. Pero ella retiró la mano de inmediato y asintió sin mirarme, y dijo que la madera antigua tenía esas cosas, que era parte del encanto. Gonzalo estaba en el umbral, y no había visto el gesto de su mujer ni escuchado el mío con suficiente atención para entender que habíamos tenido, en 3 segundos, una conversación que ninguno de los dos iba a mencionar. Esa noche, cuando se fueron, cerré con llave el cajón del armario por primera vez en la vida. Guardé la llave en el bolsillo interior de la chaqueta que uso para salir, y al día siguiente fui a la papelería. Compré un sobre acolchado y guardé una copia de los documentos más importantes en casa de Amparo, sin explicarle todavía por qué. Solo le dije que era precaución de hombre ordenado. Ella lo aceptó sin preguntar demasiado, aunque la conozco suficiente para saber que guardó la pregunta para más adelante. Lo que todavía no sabía en ese momento era que mientras yo empezaba a moverme con cuidado, ellos ya llevaban semanas con un documento redactado que llevaba mi nombre en el encabezado y que yo no había visto ni firmado. Un documento que no era una escritura, ni un testamento, sino algo bastante peor. El sobre estaba debajo de una revista de decoración que Gonzalo había dejado sobre la mesa del recibidor en su última visita, junto a una chaqueta fina que dijo haberse olvidado y que yo había doblado con la intención de devolvérsela. Lo vi cuando fui a recoger la chaqueta 3 días después de su visita. Era el mismo tipo de sobrecrema de la mochila, con el membrete del despacho impreso en el lateral izquierdo. Esta vez estaba completo. Esta vez pude leerlo entero. Legaspi and Fuentes Asociados. Abogados, especialistas en derecho civil y protección patrimonial. Era el mismo nombre que Virtudes había mencionado en aquella cena de sobremesa en Madrid, el mismo despacho que ella había descrito como alguien que les había ayudado a organizar sus propios papeles de pareja. El sobre no estaba cerrado. El solape estaba metido hacia adentro sin pegar, como cuando alguien guarda algo con la intención de sacarlo pronto. Me dije que podría haber sido un error, que Gonzalo simplemente lo había dejado olvidado junto a la chaqueta. Pero había algo en la posición exacta del sobre, completamente plano debajo de la revista, sin arrugas, colocado con una precisión que no corresponde a un olvido descuidado,
que me hizo detenerme con la mano todavía sobre la tela de la chaqueta. Lo abrí. Dentro había 4 páginas impresas, grapadas en la esquina superior izquierda. El encabezado de la primera página decía: borrador, solicitud de medidas de apoyo a la capacidad jurídica, artículo 248 y siguientes del Código Civil. Debajo, en el espacio destinado al solicitante, aparecía el nombre de Gonzalo Salmerón Fuentes, y debajo de eso, en el espacio destinado a la persona sobre la que se solicitaban las medidas, aparecía mi nombre completo: Roberto Salmerón Pradas, 53 años, inspector de tributos jubilado. Me senté en la silla del recibidor sin haber tomado la decisión de hacerlo. Leí la primera página completa, luego la segunda. El documento describía a un hombre que presentaba signos observables de desorientación temporal, dificultades para gestionar asuntos económicos cotidianos y episodios de confusión que generan preocupación en el entorno familiar cercano. Cada afirmación iba seguida de un espacio en blanco con la indicación pendiente de testimonio. Estaban construyendo los testimonios. Todavía no los tenían, pero los estaban construyendo. Las preguntas de virtudes a Amparo, la llamada sobre si me confundía con las fechas, las visitas al médico de cabecera que Gonzalo había mencionado. Todo encajaba en una dirección única y esa dirección terminaba en ese documento. El café que había preparado antes de ir al recibidor seguía en la cocina. Lo escuché enfriarse, o creí escucharlo, esa clase de silencio que el cuerpo interpreta como sonido cuando la mente se detiene de golpe. Un coche frenó en la calle de abajo con un chirrido breve. Alguien en el piso de arriba arrastró una silla. Yo seguía con las 4 páginas entre las manos, mirando mi nombre escrito en el espacio de la persona que supuestamente no podía valerse por sí misma, y sentí algo que no era exactamente rabia, porque la rabia tiene temperatura, y lo que sentí en ese momento no tenía ninguna. Era más parecido al frío seco de cuando abres un expediente y encuentras exactamente lo que no querías encontrar, pero en el fondo ya habías calculado que podía estar ahí. Volví a leer el nombre del despacho en el membrete: Legazpi Fuentes Asociados. Pensé en virtudes pronunciando ese nombre en Madrid con la naturalidad de quien no espera que nadie lo recuerde. Pensé en Gonzalo de pie junto a la ventana, con el abrigo puesto, hablando de cotitularidad y agilidad familiar. Pensé en Amparo bajando la voz por teléfono para contarme que Virtudes había preguntado si yo seguía lúcido. Las piezas no habían cambiado de lugar, solo habían adquirido el peso que siempre tuvieron y que yo no había querido calcular del todo. Fotografié cada página con el teléfono, las 4, con suficiente luz y sin que ningún borde quedara cortado. Luego volví a colocar el documento exactamente como lo había encontrado, con el solape metido hacia adentro sin pegar, debajo de la revista de decoración, a la misma distancia del borde de la mesa. Doblé la chaqueta de Gonzalo encima, como si nada de lo que había ocurrido en los últimos 10 minutos hubiera ocurrido. Esa tarde no llamé a nadie. Fui a dar un paseo por el centro, algo que hago con frecuencia cuando necesito que la mente trabaje sola sin que yo la interrumpa con conversaciones. Caminé por la Plaza del Torico, que a esa hora de noviembre estaba casi vacía, con el frío seco de Teruel que cala de una manera particular, sin viento, directo. Me detuve frente al escaparate de una librería sin entrar. Vi mi reflejo en el cristal y me sostuve la mirada un momento, que es algo que no suelo hacer. El documento era un borrador. Eso significaba que el proceso no había sido presentado todavía ante ningún juzgado. Tenía tiempo, pero no un tiempo indefinido. Y actuando demasiado pronto, sin pruebas suficientes, sin una estrategia completa, le daría exactamente el argumento que buscaba. Un hombre que reacciona de forma desproporcionada, que acusa a su propio hijo sin base sólida, que no puede gestionar sus emociones. Eso era lo que el documento necesitaba. Yo no podía dárselo. Esa noche llamé a Matías Cuevas, no para contarle todo todavía, sino para preguntarle con una generalidad deliberada
¿Qué pasos legales seguía habitualmente un proceso de medidas de apoyo a la capacidad jurídica iniciado por un familiar? Matías es abogado desde hace 30 años y me conoce lo suficiente para saber que cuando pregunto en abstracto, no es porque el asunto sea abstracto. Me respondió sin preguntarme por qué quería saberlo. Me explicó los plazos, los requisitos de prueba, los informes médicos necesarios, la participación del Ministerio Fiscal. Escuché sin interrumpirle. Cuando colgué, tenía más claro de lo que había estado en todo el día que el margen real para actuar era más estrecho de lo que me había parecido en un primer momento. Lo que no había calculado era que ellos también estaban acelerando. 8 días después de encontrar el sobre, un miércoles a las 11 de la mañana, sonó el telefonillo del apartamento. Era Gonzalo. No había llamado antes, no había avisado. Le abrí y bajé al portal a recibirle, porque hay algo en mi forma de funcionar que prefiere el espacio abierto del portal al espacio cerrado del apartamento cuando no sé bien lo que viene. Gonzalo no estaba solo. Junto a él había un hombre de unos 50 años, traje oscuro, maletín de cuero, la expresión neutra de quien está acostumbrado a estar presente en conversaciones que no son suyas. Gonzalo me lo presentó como Isidro Palomar, un asesor de confianza que puede ayudarnos con los papeles familiares que hemos estado comentando. Lo presentó así, con esa fórmula, como si los dos hubiéramos estado comentando papeles familiares con regularidad y como si traer a un desconocido sin avisar fuera la continuación natural de esa conversación. Subimos al apartamento. Me ofrecí a preparar café. Gonzalo dijo que no hacía falta, que no querían quitarme mucho tiempo, que era algo sencillo. Isidro Palomar abrió el maletín sobre la mesa del comedor y sacó un documento de varias páginas sujeto con un clip dorado. Lo colocó frente a mí con la última página hacia arriba, donde había 2 líneas para firmar. Una de ellas tenía mi nombre mecanografiado debajo. Es una procuración de gestión familiar, dijo Gonzalo, para que si en algún momento no puedes ocuparte de los trámites, yo pueda hacerlo sin que haya demoras burocráticas. Es algo estándar. Lo dijo de corrido, sin pausa entre una frase y la siguiente, con la velocidad de quien ha ensayado el ritmo exacto para que el otro no encuentre dónde interrumpir. Isidro Palomar me miraba con esa expresión de asesor que no está ahí para opinar, sino para certificar. Cogí el documento, lo miré. No lo leí completo, que era exactamente lo que esperaban, que lo mirara brevemente y firmara. Leí lo suficiente para confirmar que no era lo que Gonzalo había descrito. No era una procuración estándar de gestión puntual. Era una autorización de representación amplia que me vaciaba de capacidad decisoria sobre el apartamento, las cuentas bancarias y cualquier bien a mi nombre, sin límite temporal especificado en las cláusulas que alcancé a revisar. Levanté la vista hacia Gonzalo. Él sostuvo la mirada sin que le temblara nada en la cara. Entonces hice algo que decidí en el espacio de 2 segundos y que requirió toda la concentración que tengo. Cogí el bolígrafo que Isidro Palomar había dejado sobre la mesa, saqué del cajón del aparador el bloc de notas que tengo para la lista de la compra, arranqué una hoja en blanco y la firmé. Doblé esa hoja, la metí dentro del documento en la página de las firmas y lo cerré con el clip dorado. Luego empujé el conjunto hacia Isidro Palomar y dije, necesito releerlo con calma esta tarde. Se lo devuelvo mañana con todo firmado. Gonzalo frunció el ceño una fracción de segundo. Isidro Palomar recogió el documento sin abrirlo. Ambos se levantaron. Gonzalo dijo que perfecto, que no había prisa, que me llamaba al día siguiente. Lo que ninguno de los dos sabía era que en el momento en que Palomar había sacado el documento del maletín y lo había colocado sobre la mesa, yo había tenido 3 segundos para fotografiar el membrete con el teléfono apoyado en el muslo, antes de coger el papel. Una foto borrosa, parcial, pero suficiente para confirmar el nombre del despacho, el mismo de siempre, Legaspi & Fuentes Asociados. Cuando salieron, cerré la puerta y me apoyé contra ella con las manos en los bolsillos. El corazón no me latía más rápido de lo normal. Eso me sorprendió. O quizás ya no me sorprendió porque hacía semanas que algo en mí se había instalado en una especie de calma
que no era tranquilidad, sino concentración pura, del tipo que se activa cuando el problema frente a uno es real y ya no hay utilidad en esperar que desaparezca solo. Esa tarde llamé a Matías Cuevas con el nombre del despacho, las fechas, el borrador fotografiado y el intento de procuración. Esta vez sin abstracciones. Matías escuchó todo sin interrumpirme. Cuando terminé, guardó silencio 4 o 5 segundos. Luego dijo: «Roberto, esto no es un malentendido familiar. Esto es un plan con fases, y ya están en la tercera». Le pregunté cuántas fases tenía. Su respuesta no me gustó en absoluto. Matías Cuevas Herrera tiene su despacho en el segundo piso de un edificio de principios del siglo pasado, en el casco antiguo de Zaragoza, con ventanas que dan a una calle estrecha y suelos de madera que crujen de una forma que a él le parece distinguida y que a cualquier otro simplemente le parece vieja. Lo conozco desde hace 30 años. Coincidimos en la delegación de Hacienda cuando los dos éramos jóvenes suficientes para creer que el trabajo duro garantizaba resultados proporcionales al esfuerzo. Con el tiempo, los dos aprendimos que no siempre es así, pero ninguno cambió demasiado la manera de funcionar. Eso crea un tipo de amistad que no necesita mantenimiento constante para seguir en pie. Me recibió el jueves por la mañana, 3 días después de la llamada. Tenía sobre la mesa un bloc abierto, un café que no había tocado todavía, y esa expresión de concentración que adopta cuando el asunto es serio y prefiere escuchar antes que hablar. Le entregué el teléfono con las fotografías del borrador de la solicitud de medidas de apoyo y la imagen parcial del membrete de Legazpi en Fuentes. Las revisó en silencio, ampliando cada imagen con 2 dedos, pasando de una a otra sin apresurarse. Cuando terminó, dejó el teléfono sobre la mesa y me miró. «Esto no es un proceso iniciado de forma impulsiva», dijo. «Alguien con conocimiento técnico redactó este borrador. La cita del artículo 248 es correcta. La estructura de los apartados es la que usa un juzgado de primera instancia para valorar la admisión. Quien lo redactó sabe lo que hace». Le pregunté cuánto tiempo calculaba que llevaban preparándolo. Cogió el bolígrafo y trazó una línea horizontal en el bloc sin escribir nada. «Por lo que me describes, las primeras acciones exploratorias empezaron hace al menos 6 meses. La llamada a tu hermana, las preguntas sobre el médico, el intento de añadir el nombre en la escritura. Eso no se improvisa. Hay una secuencia». Una secuencia. 30 años leyendo expedientes fiscales me habían enseñado que los fraudes que funcionan tienen siempre una secuencia. Nunca un solo movimiento grande. Siempre una serie de pasos pequeños, cada uno defendible por separado, imposibles de rebatir de forma individual, devastadores cuando se leen en conjunto. Le dije a Matías que necesitaba 2 cosas de forma paralela. Primera, revisar el estado real de mis cuentas y verificar si había algún movimiento que no reconociera. Segunda, saber con exactitud qué era lo que podía hacer legalmente antes de que el proceso de curatela llegara a ningún juzgado, y hacerlo de una manera que no pudiera interpretarse como una reacción desproporcionada de alguien que no controla sus decisiones. Matías asintió despacio. «Para lo primero puedes ir tú directamente al banco. Para lo segundo te recomiendo que contratemos a alguien que pueda verificar de forma independiente el estado registral del apartamento y rastrear si ha habido algún intento de consulta externa sobre la propiedad. Conozco a una persona. Se llama Remedios Santa Clara, 51 años. Trabaja en investigación patrimonial desde hace 20. Discreta, metódica y cara, pero en este caso, cara es exactamente lo que conviene. Esa misma tarde, fui a la sucursal bancaria donde llevo la cuenta desde hace décadas. Pedí un extracto completo de los últimos 12 meses. El empleado me lo imprimió sin hacer preguntas y me lo entregó en un sobre cerrado que abrí sentado en un banco de la plaza de al lado, con el frío de noviembre en Teruel calando por el cuello del abrigo. Revisé cada línea con la misma atención con que revisaba una declaración cuando tenía un caso entre manos. La mayor parte de los movimientos eran exactamente lo que debían ser: compras, suministros, la pensión mensual de jubilación, alguna transferencia a Amparo de cuando en cuando
para cosas que los dos gestionamos juntos desde que murieron nuestros padres. Pero en la página 3, correspondiente a agosto de ese año, había una consulta de saldo registrada desde una dirección IP que yo nunca había usado. No era un cargo, no era una transferencia, era solo una consulta. Alguien había accedido a la información de mi cuenta sin hacer ningún movimiento, probablemente para saber cuánto había y calibrar el tamaño del objetivo. Guardé el extracto en el sobre. El banco no iba a poder decirme desde qué dispositivo exacto se había hecho la consulta sin una orden judicial. Pero la fecha estaba ahí. Primera semana de agosto. Gonzalo y Virtudes habían estado en Teruel ese fin de semana para una visita de los niños. Habían pasado una tarde en el apartamento, mientras yo bajé 2 horas al mercado y a hacer un par de recados. 2 horas eran más que suficientes. Llamé a Matías desde la plaza y le di la fecha. Él la anotó. Me dijo que Remedios Santa Clara empezaría al día siguiente con el registro de la propiedad. Los días siguientes funcioné con una doble capa de normalidad que nunca había necesitado mantener de forma tan sostenida. Por fuera, el padre jubilado de siempre, disponible por teléfono, tranquilo, sin señales de alarma. Por dentro, un inspector que lleva décadas reconociendo la arquitectura de los fraudes y que estaba levantando la suya propia, piso por piso, antes de que la otra quedara terminada. Gonzalo llamó el viernes para preguntar si había revisado el documento. Le dije que lo estaba mirando con calma, que tenía alguna duda sobre una cláusula y que le llamaría la semana siguiente. Él respondió con una tranquilidad que tenía el timbre específico de alguien que sabe que lleva la delantera y no necesita presionar. Claro, papá, sin prisa. Es para cuando tú estés listo. Sin prisa. Esa frase la apunté en el cuaderno esa misma noche. Remedios Santa Clara me llamó al cabo de 4 días. Tenía voz grave y un ritmo de hablar que iba directo sin preámbulos. Me confirmó que el apartamento no tenía ninguna carga registrada a su nombre, que los papeles estaban en orden, pero que había detectado algo que no había pedido expresamente, pero que había encontrado en el proceso. Una solicitud de nota simple sobre la propiedad tramitada hacía 6 semanas desde el despacho de Legazpi and Fuentes Asociados. Una nota simple es pública, cualquiera puede pedirla, no tiene consecuencias legales directas. Pero pedirla equivale a confirmar que la propiedad existe, que está libre de cargas y que el propietario es quien dice ser. Es el primer paso de cualquier proceso de transferencia involuntaria. 6 semanas antes del intento de procuración, antes de que Isidro Palomar apareciera con el maletín, tenían un orden, tenían un calendario. Le pedí a Remedios que siguiera trabajando y que documentara todo lo que encontrara en relación al despacho de Legazpi and Fuentes y a cualquier gestión relacionada con mi nombre. Ella dijo que sí, con la sobriedad de quien no necesita confirmar que entiende lo que se le pide. El momento más complicado de esa semana llegó de una manera que no calculé. Gonzalo me llamó un martes por la mañana para decirme que Virtudes estaba en Zaragoza por trabajo y que quería pasarse por Teruel esa tarde a saludarme. Sola, sin él. Dijo que le quedaba de paso y que los niños echaban de menos hablar conmigo por videollamada, que quería coordinar una llamada grupal esa misma tarde. Virtudes llegó a las 5. Había comprado pasteles en una confitería que conocía del centro, algo que nunca había hecho antes en ninguna visita. Los puso sobre la mesa de la cocina con una naturalidad estudiada y empezó a hablar de los niños con una fluidez que no dejaba espacio para ninguna otra dirección de conversación. Yo tenía el cuaderno donde anotaba fechas y detalles encima de la mesa de trabajo del pasillo, abierto en la última página escrita. Lo había dejado ahí esa mañana y no lo había guardado porque no esperaba visita. Cuando Virtudes pidió permiso para usar el baño, que está al fondo del pasillo, calculé en un segundo que para llegar al baño tenía que pasar por delante de la mesa de trabajo. Me levanté antes de que ella llegara al pasillo con la excusa de buscar servilletas en el armario, que está precisamente en ese extremo del corredor. Recogí el cuaderno con un movimiento que pretendí que pareciera el de alguien que simplemente ordena lo que hay sobre la mesa y lo metí en el cajón antes de que Virtudes doblara la esquina.
Ella pasó a 30 centímetros de mí. Me dio las gracias por el espacio, entró al baño y cerró la puerta. Me quedé apoyado en la pared del pasillo con el cajón cerrado bajo la mano. El corazón me latía más fuerte de lo que correspondía a lo que acababa de hacer, que objetivamente era recoger un cuaderno. Pero los dos sabemos que no era solo eso. La videollamada con los niños duró 20 minutos. Marcos habló del colegio. Elena mostró un dibujo. Virtudes estuvo en todo momento a mi lado, dentro del plano de la cámara, sonriendo con la comodidad de quien sabe que esta imagen también es parte de algo que está construyendo. El abuelo lúcido y tranquilo junto a la nuera atenta. Una estampa que, vista desde fuera, era exactamente lo que parecía. Vista desde donde yo estaba, era otra pieza del archivo que estaban montando. Cuando se fue, llamé a Matías. Le conté la visita, el detalle de los pasteles, la videollamada, la posición en el plano de la cámara. Matías guardó silencio un momento. Luego dijo algo que cambió el peso de todo lo que había estado haciendo. Roberto, llevan tiempo creando un registro de normalidad contigo para contrarrestar cualquier alegación futura de que el proceso fue forzado. Cada visita amable, cada llamada grabable, cada imagen de familia funcional es evidencia que van a usar si en algún momento presentas resistencia legal. Le pregunté qué necesitaba hacer. 2 cosas, respondió. Primero, adelantarte en el registro. Lo que puedes mover legalmente, muévelo antes de que ellos presenten nada. Segundo, necesito que me traigas todo lo que tienes en el cuaderno y en el teléfono. Cada fecha, cada conversación, cada detalle. Vamos a construir una cronología que ningún juez pueda ignorar. Había algo más que Matías todavía no sabía, algo que yo había encontrado esa misma mañana, antes de que Virtudes llegara con los pasteles, mientras revisaba el correo electrónico de una cuenta secundaria que uso para gestiones administrativas y que revisaba con menos frecuencia que el correo principal. Había un mensaje sin leer de hace 3 semanas de un remitente desconocido. Lo abrí. Era un reenvío automático de un hilo que alguien había enviado a una dirección equivocada, la mía, en lugar de a otra que difería en una sola letra. El hilo tenía 3 mensajes. El primero era de Virtudes. El segundo era de una dirección con el dominio de Legazpi en Fuentes. El tercero era de Virtudes otra vez. No había terminado de leer el hilo completo cuando llegó Virtudes. Lo había cerrado para atenderla y todavía no lo había vuelto a abrir. Esa noche, cuando el apartamento estaba en silencio y la calle de abajo llevaba horas sin coches, abrí el portátil y entré en esa cuenta. El hilo seguía ahí. Lo leí entero. Y cuando llegué al final del tercer mensaje, entendí que lo que Matías había descrito como un plan con fases era considerablemente más detallado de lo que ninguno de los dos había calculado. Había fechas. Había nombres. Había una línea que mencionaba la cena de Navidad de una manera que hizo que se me enfriaran las manos sobre el teclado. El hilo de correo tenía fecha del martes 11 de noviembre a las 22:16. Virtudes había escrito primero, desde su dirección personal, al abogado del despacho de Legazpi en Fuentes. El asunto del mensaje era una sola palabra: cronograma. El cuerpo del correo era breve y estaba redactado con la misma precisión con que Virtudes manejaba cualquier cosa que pusiera por escrito. Decía lo siguiente: adjunto el calendario revisado. La firma de la procuración debería haberse cerrado esta semana, pero el sujeto pidió tiempo. No parece sospechoso, solo precavido por carácter. Seguimos adelante con la fase de testimonio social. La cena de Nochebuena es el evento confirmado. Necesito que me confirmes si la documentación puede estar lista para presentación en enero, después del evento. El segundo mensaje era la respuesta del abogado. Confirmaba los plazos, indicaba que la documentación podía estar lista para la primera semana de enero y añadía una nota sobre el tipo de testimonio que resultaba más sólido para el proceso. Personas del entorno cercano que pudieran describir comportamiento errático o reacciones desproporcionadas ante situaciones cotidianas. El tercer mensaje era de Virtudes. 3 líneas. Perfecto.
El evento del 24 genera exactamente ese tipo de testimonio si se gestiona bien. Gonzalo está de acuerdo. Seguimos según lo previsto. Cerré el portátil con una presión más lenta de lo normal, como si el gesto requiriera más deliberación que de costumbre. La pantalla se apagó y el apartamento quedó en esa oscuridad particular de las noches de noviembre en Teruel, cuando el silencio tiene una densidad que no existe en otras estaciones. Me quedé sentado frente a la mesa, con las manos apoyadas sobre la tapa cerrada del portátil, sintiendo el calor residual de la carcasa bajo las palmas. La cena de Nochebuena era una trampa, no una humillación espontánea, no una reacción de rabia acumulada, sino una pieza calculada dentro de un proceso legal que ya tenía abogado, calendario y estructura de presentación. Gonzalo iba a provocar una escena delante de testigos, personas del entorno cercano, que después podrían declarar que el padre había reaccionado de forma desproporcionada, que había perdido el control, que su comportamiento era errático. Y ese material humano, esas descripciones bien intencionadas de vecinos o familiares que creerían haber visto simplemente una discusión familiar, se convertirían en el soporte testimonial que el borrador del proceso todavía tenía en blanco. Me levanté. Fui a la cocina a beber agua. Estuve de pie junto a la ventana unos minutos mirando la calle vacía sin procesar ningún pensamiento concreto, solo dejando que el cuerpo se recolocara después del impacto de lo que había leído. El agua estaba fría de una manera que agradeció la garganta sin que yo lo hubiera buscado. Esa noche no dormí, no de forma dramática, no dando vueltas ni encendiendo luces. Me quedé en la cama con los ojos abiertos, escuchando el edificio respirar, que es como llamo yo a todos esos ruidos menores que tienen las estructuras antiguas y que de día no se escuchan porque hay demasiado ruido encima. El apartamento de mis padres, el que un día iba a pasar a Gonzalo de forma natural, como parte del orden familiar que yo había dado por supuesto durante décadas, crujía levemente en el frío de la noche, como si supiera lo que estaba en juego. Hubo un momento, hacia las 3 de la madrugada, en que estuve a punto de coger el teléfono y llamar a Gonzalo. No a Matías, no a Amparo, a Gonzalo. Con la intención de decirle que sabía todo, que había leído el correo, que entendía lo que estaban construyendo y que si había alguna posibilidad de que él me explicara cómo había llegado a ese punto, la única ventana era ahora. En ese momento de la noche, sin testigos ni estrategias, solo los dos. No lo hice. No porque me faltara valor, sino porque entendí en el último segundo que llamar a las 3 de la mañana en estado de insomnio, con la voz que tiene uno cuando lleva horas sin dormir y acaba de leer algo que le ha destrozado un supuesto, era exactamente el tipo de comportamiento que Virtudes necesitaba documentar. Nocturno, impulsivo, sin coherencia de horario. Lo dejé en la mesilla, boca abajo. Eso fue lo más difícil de toda aquella etapa. No los papeles, no los movimientos bancarios, no los encuentros calculados de Virtudes con su sonrisa de gestora eficiente. Lo más difícil fue esa hora entre las 3 y las 4 de la madrugada, en que tuve que contenerme de hacer lo único que me pedía el cuerpo, que era llamar a mi hijo y preguntarle por qué. Porque hay algo que nunca le he contado a nadie hasta ahora, y que cuento aquí porque es parte de lo que ocurrió, aunque no figure en ningún documento. El verano en que Gonzalo tenía 11 años, yo estaba en mitad de una auditoría complicada que me consumía 50 horas semanales, y Dolores me dijo que nuestro hijo necesitaba que yo estuviera presente de una manera que el trabajo no me dejaba estar. No me lo dijo con reproche, sino con la claridad directa que la caracterizaba. Me dijo que había cosas que un niño de 11 años solo puede aprender del padre, no de la madre, y que si yo seguía dejando que el trabajo llenara todos los espacios disponibles, esas cosas simplemente no ocurrirían. Dejé la auditoría 2 semanas en manos de un compañero. Cogí a Gonzalo y nos fuimos los dos solos una semana a la sierra. No habíamos estado nunca solo los dos tanto tiempo seguido. Los primeros días fueron torpes, llenos de silencios que ninguno sabía ocupar. Pero el cuarto día, caminando por un sendero que él había elegido en el mapa con una seriedad desproporcionada para su edad, me habló de Dolores,
de cómo a veces le preocupaba que su madre estuviera cansada, de cómo notaba que yo no siempre estaba aunque estuviera en casa. Me lo dijo con 11 años, con esa honestidad sin filtros que tienen los niños cuando confían en que el adulto no va a usar lo que dicen en su contra. Le escuché caminar durante 10 minutos sin interrumpirle. Cuando terminó, le dije que tenía razón y que lo sentía. No le prometí que cambiaría porque era lo suficientemente honesto para saber que no podía prometérselo del todo. Pero ese día en el sendero, con la sierra alrededor y las botas llenas de barro, fue de los pocos momentos en que fui exactamente el padre que tenía que ser. Recordé eso esa noche sin buscarlo. El cerebro tiene esa crueldad particular de traerte los mejores recuerdos cuando más duele tenerlos. Y me pregunté, en algún lugar entre el insomnio y el amanecer, cuánto de lo que Gonzalo se había convertido era consecuencia de lo que yo no había hecho en los años en que todavía había tiempo de hacerlo. No me respondí esa pregunta. No porque no tuviera respuesta, sino porque sabía que si me detenía demasiado en ella me quedaría paralizado, y la parálisis era exactamente lo que el plan de virtudes necesitaba de mí. Al día siguiente, con menos de 4 horas de sueño y el frío de diciembre ya instalado en las paredes del apartamento, fui al despacho de Matías con el portátil bajo el brazo. Le mostré el correo. Lo leyó 2 veces, luego se recostó en la silla y cruzó los brazos con esa expresión que tiene cuando está calculando en silencio y no quiere que el otro lo interrumpa. «La cena del 24», dijo finalmente. «¿Estás invitado?» Le dije que sí, que Gonzalo me había confirmado la cena 3 semanas antes, que era en su casa de Madrid, que los niños iban a estar. Matías asintió despacio. «Entonces van a usarla. La escena que provoquen tiene que ser creíble para los testigos que haya, probablemente los vecinos del rellano, o alguien de dentro que ya esté preparado para recordar lo que vea. Si reaccionas, tienen el testimonio. Si no reaccionas, no tienen nada». «El problema», continuó, «es que una escena delante de tus nietos en Nochebuena, diseñada para humillarte, no es sencilla de absorber sin reaccionar». No respondí a eso, porque no había nada que añadir. Le entregué el cuaderno con todas las fechas y detalles anotados desde octubre. Matías lo revisó página a página, haciendo preguntas concretas sobre algunas entradas, pidiendo que precisara horarios en otras. Cuando llegó a la última página, cerró el cuaderno y me dijo que teníamos suficiente para actuar, pero que el orden de los movimientos era determinante. Si hacíamos algo antes de que él presentara el proceso de curatela, podíamos parecer reactivos. Si lo hacíamos después, perdíamos margen. «Hay que adelantarse al 24», dijo, «pero con calma quirúrgica, nada de confrontaciones, solo papeles en el registro». Esa tarde, usando el conocimiento que tenía del funcionamiento de las transmisiones patrimoniales, después de 3 décadas revisando operaciones similares en declaraciones fiscales, elaboré con Matías la lista completa de lo que podía moverse legalmente y en qué orden. El apartamento era la pieza central. Una donación en vida a Amparo, registrada en notaría, era irrevocable y dejaba el inmueble fuera del alcance de cualquier proceso de curatela o reclamación patrimonial posterior. No era un movimiento defensivo en el sentido emocional del término. Era exactamente lo que habría recomendado a cualquier contribuyente en una situación análoga. Poner en orden lo que puede ponerse en orden antes de que alguien más decida el orden por ti. Llamé a Amparo esa noche. Le conté todo. Por primera vez desde que había empezado a documentar, sin resúmenes ni versiones reducidas. Amparo escuchó sin interrumpirme durante 20 minutos. Cuando terminé, hubo un silencio largo. Luego dijo con una calma que me costó no agradecerle en voz alta: «Dime qué necesitas que firme y cuándo». Le dije que Matías la llamaría al día siguiente para coordinar la notaría. Colgué y me quedé sentado en el salón con la lámpara encendida y el resto del apartamento en oscuridad. Miré la estantería con las fotos. Miré la de Gonzalo de pequeño en el río, la que tenía 5 años y sujetaba una caña de pescar que era casi de su misma altura. La miré durante un tiempo que no calculé. No la quité, no la giré. La dejé donde estaba, porque apartar una foto no borra lo que representa,
y yo no estaba en condiciones de pretender que borrarlo era posible. Lo que todavía no le había dicho a Matías era algo que había notado al releer el correo esa mañana antes de ir a su despacho. En el primer mensaje de Virtudes al abogado, en la parte del cronograma que describía los pasos posteriores al evento de Nochebuena, había una línea que había leído rápido la noche anterior y a la que no había prestado suficiente atención. Decía: una vez presentado el proceso, el segundo paso es la cuenta conjunta. Ya está identificada, solo falta el momento. Cuenta conjunta. Yo no tenía ninguna cuenta conjunta con Gonzalo. Nunca la habíamos abierto. Lo que eso significaba era que o bien había una cuenta que yo desconocía abierta a mi nombre, sin mi consentimiento, o bien había un paso planificado para crear una, mediante la procuración que yo no había firmado. Al día siguiente, antes de ir a la notaría con Amparo, pasé por el banco. Lo que el empleado encontró en el sistema cuando buscó cuentas asociadas a mi número de identificación hizo que le pidiera que lo imprimiera 2 veces para asegurarme de que no había leído mal. No tengo ninguna restricción, le dije. Puedo comer cualquier cosa. Virtudes respondió que perfecto, que se alegraba, que iban a ser una noche bonita. Su voz tenía esa calidez administrada que había aprendido a reconocer en los últimos meses, la de alguien que sabe exactamente cuánto calor transmitir sin excederse. Colgó en menos de 2 minutos. Me quedé de pie en la cocina con el teléfono sobre la encimera y las manos apoyadas en el borde del fregadero, mirando por la ventana el patio interior del edificio. Era el 22 de diciembre. Faltaban 2 días. Virtudes acababa de llamarme para preguntarme qué podía comer en una cena, en la que ya había decidido que no iba a haber sitio para mí. Eso requería un tipo de frialdad que todavía me costaba articular, no porque me sorprendiera a esas alturas, sino porque verlo en funcionamiento en tiempo real seguía siendo distinto a haberlo deducido sobre el papel. Llamé a Matías esa misma tarde para contarle la llamada de Virtudes. Él escuchó sin interrumpirme y cuando terminé dijo: «Es cobertura. Si en algún momento alguien cuestiona la escena del 24, ella puede decir que te llamó 2 días antes con toda la normalidad del mundo. Que no había ningún problema previo. Que lo que ocurrió fue una reacción tuya, inesperada, desproporcionada». Hizo una pausa breve. «Es un detalle pequeño, pero está bien pensado». Le dije que lo sabía. Le pregunté cómo estaba el estado de los documentos. «La donación queda inscrita mañana por la mañana», respondió. «El bloqueo de la cuenta fraudulenta está tramitado. He preparado también una carpeta con el correo electrónico, las fotografías del borrador de curatela, el extracto bancario con la consulta de saldo no autorizada y el testimonio escrito de tu hermana sobre la llamada de Virtudes preguntando por tu estado mental. Si quieres, el 23 por la mañana te explico el orden en que cada pieza entra en juego. Quedamos para las 10 de la mañana del 23. Esa noche, preparé la maleta para el viaje a Madrid, con la misma meticulosidad con que habría preparado la documentación para una auditoría importante. No por el equipaje en sí, que era sencillo, sino porque necesitaba que cada cosa estuviera en su lugar antes del día siguiente. Puse los regalos de los niños en una bolsa de tela resistente. Los había comprado 3 semanas antes. Unos zapatos deportivos para Marcos, que había cumplido 2 años y medio, y ya caminaba con esa energía que desgasta el calzado en semanas, y un juego de construcción de madera para Elena, que según Gonzalo pasaba horas ordenando objetos con una paciencia que ninguno de los dos había visto en un niño tan pequeño. Los envolví en papel rojo, que era el que había en la papelería más cercana, y que no elegí por ningún simbolismo, sino simplemente porque era el que quedaba. Puse también en la maleta la carpeta con los documentos que Matías me había entregado esa tarde. No porque los fuera a necesitar en Madrid, sino porque era la única manera en que me sentía cómodo llevándolos, cerca, bajo mi responsabilidad directa, sin dejarlos en ningún lugar donde alguien pudiera acceder a ellos mientras yo no estaba. El 23 a las 10 estaba en el despacho de Matías. Él tenía sobre la mesa 4 carpetas ordenadas por color y un café para los 2 que todavía humeaba. Me explicó el orden de cada movimiento
con la precisión de quien ha revisado el esquema varias veces antes de presentarlo. La donación inscrita era el eje central. Todo lo demás giraba alrededor de ese hecho. Sin el apartamento como objetivo, el proceso de curatela perdía su motivación económica central. La cuenta fraudulenta bloqueada cerraba el segundo frente. La carpeta de pruebas documentaba el patrón de actuación con suficiente solidez para sostener una denuncia penal si llegaba a ser necesario. «¿Qué hago mañana en la cena?», le pregunté cuando terminó. Matías apoyó los codos sobre la mesa. «Vas, llamas al timbre, y hagas lo que hagas, no reaccionas. Lo que ocurra mañana frente a esa puerta, sea lo que sea, no tiene ningún efecto legal sobre lo que ya está registrado. Ellos no lo saben todavía. Tú sí. Esa es toda la diferencia». Le pregunté si había algo que pudiera salir mal todavía. «Siempre hay algo que puede salir mal», dijo, «pero el margen se ha reducido considerablemente desde el 19. Salí de su despacho al mediodía con las 4 carpetas bajo el brazo y tomé el tren a Madrid esa misma tarde. El viaje duró 3 horas y media. Me senté en un asiento de ventanilla y estuve mirando el paisaje castellano durante la primera hora, sin pensar en nada en particular, que es algo que casi nunca consigo, y que esa tarde me ocurrió de forma completamente natural, como si el cuerpo supiera que había hecho todo lo que podía hacer y hubiera decidido tomarse un descanso antes del último paso. Llegué a Madrid a las 8 de la noche. Me alojé en el mismo hostal del barrio de Chamberí, donde me quedo siempre que voy a la capital, un edificio de los años 50 con habitaciones pequeñas y propietaria que lleva 30 años en el mismo mostrador y que me recuerda de un año para otro. Me dio la llave de la habitación de siempre, la del segundo piso con vistas al patio interior, y me preguntó si quería que me subiera algo de cena. Le dije que sí, que lo que hubiera, y me comí un plato de lentejas a las 9 de la noche sentado en la cama, con la televisión apagada y los regalos de los niños en la bolsa de tela junto a la puerta. El 24 amaneció con ese frío seco de Madrid en diciembre, que es distinto al de Teruel, más cortante, más directo, sin la humedad que en Aragón hace que cale diferente. Desayuné en un bar de la calle de abajo. Leí el periódico sin retener nada de lo que leía. Estuve caminando por el barrio durante 2 horas sin ningún destino concreto, que es la forma que tengo de ordenar lo que no se ordena sentado. A las 6 de la tarde, recogí la bolsa con los regalos, me puse el abrigo y salí del hostal. El piso de Gonzalo estaba a 20 minutos a pie. Caminé despacio. Las calles tenían esa mezcla de movimiento festivo y silencio anticipatorio que tienen los barrios residenciales en Nochebuena, cuando la gente ya está dentro y las aceras quedan para los que todavía van de camino. Llegué al portal a las 6:40. Llamé al interfono. Gonzalo respondió y abrió sin decir nada. Subí en el ascensor hasta el 3er piso. El rellano olía a comida, a ese olor específico de las cenas navideñas que mezcla el asado con algo dulce que viene de algún postre en el horno. Detrás de la puerta se escuchaban voces. Los niños, algo que sonaba como música de fondo a volumen bajo. Llamé al timbre. Gonzalo abrió la puerta. Estaba vestido con una camisa oscura, el pelo ordenado, la postura de alguien que lleva un rato preparado. Me miró de arriba abajo con una expresión que no era la de quien recibe a su padre en Navidad. Era la expresión de quien ha ensayado lo que viene a continuación y está comprobando que las condiciones son las que calculó. Detrás de él vi el pasillo iluminado. Vi a Marcos y a Elena al fondo, parados junto a la pared, mirando hacia la puerta con esa quietud que tienen los niños pequeños cuando perciben que algo en el ambiente de los adultos no es normal, aunque no sepan nombrarlo. Elena tenía los brazos a los lados del cuerpo. Marcos sostenía algo, un juguete pequeño, y lo apretaba sin darse cuenta. Virtudes apareció desde el interior del pasillo. Se colocó a 2 pasos detrás de Gonzalo, cruzó los brazos con una lentitud que no era natural y asintió una sola vez, como cerrando un acuerdo que ya estaba tomado. Gonzalo habló entonces, con voz alta, clara, calibrada para que se escuchara bien desde el rellano y desde dentro al mismo tiempo. «Roberto, este año la mesa no tiene lugar para ti.
Así lo decidimos todos. No respondí. No levanté la voz. No di ningún paso hacia adentro ni ningún paso atrás. Me quedé exactamente donde estaba durante 4 o 5 segundos, que probablemente parecieron más largos desde dentro que desde donde yo estaba. Miré a mis nietos al fondo del pasillo. Marcos ya no apretaba el juguete. Elena me miraba con esos ojos que todavía no saben disimular nada. Me di la vuelta. Bajé en el ascensor. Crucé el portal. Salí a la acera. La noche de Madrid tenía esa claridad fría que a veces tienen las noches de diciembre sin nubes, con el cielo oscuro y limpio sobre los tejados. Puse los regalos sobre el muro bajo de la entrada, porque la bolsa pesaba y necesitaba las 2 manos libres para buscar el teléfono en el bolsillo del abrigo. Los dejé ahí un momento, bajo la luz del farol, sobre el cemento frío. Saqué el teléfono. Marqué el número de Matías. Contestó al segundo tono. Le dije 3 palabras. Ya ha ocurrido. Matías respondió sin pausa. ¿Estás bien? Le dije que sí. Le dije que había sido exactamente como lo habíamos calculado. Le pregunté si todo seguía en orden por su parte. Todo está en su sitio, dijo. La inscripción de la donación es firme desde esta mañana. La carpeta está lista. Ahora les toca descubrirlo a ellos. Recogí los regalos del muro. Los metí en el maletero del coche, me senté al volante y encendí el motor para que entrara calor. Por el espejo retrovisor vi la fachada del edificio de Gonzalo, las ventanas iluminadas del 3er piso, la silueta de alguien que se apartaba del cristal desde dentro. No sentí lo que esperaba sentir. No sentí rabia ni alivio ni ninguna de las emociones que uno asocia con los momentos que ha estado anticipando durante semanas. Sentí algo mucho más sencillo y mucho más pesado al mismo tiempo. La certeza fría de que lo que acababa de ocurrir en esa puerta no era el final de nada, sino el principio de la única parte que todavía faltaba. Ellos iban a descubrir en los próximos días que el apartamento ya no estaba donde lo habían buscado, que la cuenta bloqueada no respondía, que los testimonios de la escena del 24 apuntaban a un proceso que ya no tenía objeto. Y cuando lo descubrieran, iban a necesitar una explicación. Y esa explicación se la iba a dar yo, no esa noche, no por teléfono, no con prisa, en el despacho de Matías, con los 4 carpetas sobre la mesa, a la hora que yo eligiera. Las 4 carpetas estaban alineadas sobre la mesa de Matías en el mismo orden en que habíamos acordado presentarlas. La azul con el borrador de la solicitud de curatela y las fotografías del membrete. La verde con el extracto bancario y la documentación de la cuenta abierta sin consentimiento. La gris con el correo electrónico de Virtudes al abogado de Legazpi Fuentes, impreso en 3 páginas con las fechas subrayadas. La marrón con el testimonio escrito de Amparo y la cronología anotada en el cuaderno, reproducida a máquina por Matías con fechas, horas y descripciones precisas de cada evento desde octubre. Era el 7 de enero, un martes, a las 10 de la mañana. El despacho olía a café reciente y a ese papel ligeramente húmedo que tienen los archivos cuando llevan tiempo cerrados. La luz de enero entraba por las ventanas con esa calidad fría y limpia que no calienta nada, pero lo ilumina todo con una claridad que no tiene el invierno en otros meses. Matías estaba sentado a mi derecha. Frente a nosotros, 2 sillas vacías. Gonzalo llegó primero, 4 minutos antes de la hora. Entró con el abrigo puesto y la expresión de quien no sabe exactamente qué va a encontrar, pero ha decidido de antemano que lo gestionará desde la posición de quien tiene razón. Me miró. Yo le sostuve la mirada sin ninguna expresión particular. Se sentó sin decir nada. Virtudes llegó 2 minutos después. Venía con un maletín pequeño de trabajo que dejó junto a la silla y con esa postura erguida que adopta cuando está en un entorno profesional y quiere que se note que lo es. Saludó a Matías con una inclinación de cabeza breve. A mí no me saludó. Matías habló primero. Agradeció la presencia de ambos, indicó que la reunión había sido convocada por su cliente, Roberto Salmerón Pradas, para tratar asuntos relacionados con la gestión patrimonial familiar, y que todo lo que se dijera en esa sala podía ser relevante en procedimientos posteriores.
Lo dijo con la neutralidad exacta de un abogado que conoce el peso de cada palabra antes de pronunciarla. Luego me cedió la palabra. Cogí la carpeta azul y la coloqué abierta frente a Gonzalo y Virtudes. La primera página era la fotografía del borrador de la solicitud de medidas de apoyo a la capacidad jurídica, con mi nombre en el espacio de la persona sobre la que se solicitaban las medidas. La ampliación era nítida. El membrete de Legazpi Fuentes aparecía completo. Este documento lo encontré en el sobre que dejaste olvidado en el apartamento en octubre, le dije a Gonzalo. Hablé en voz baja, sin inflexión, del mismo modo en que leía en voz alta los expedientes complicados cuando necesitaba que el equipo entendiera cada detalle sin perder el hilo. Es un borrador de proceso de curatela redactado por el despacho de abogados que Virtudes me recomendó en Madrid hace 2 años como especialista en organización patrimonial de pareja. Gonzalo abrió la boca. La cerró. Miró a Virtudes. Virtudes no miró a Gonzalo. Me miró a mí. Su expresión no cambió de forma visible, pero hubo algo en el ángulo de los hombros, una tensión muy leve que apareció y desapareció en menos de 2 segundos, que me dijo que estaba recalibrando. Eso es un borrador preliminar, dijo con una calma que le costó más de lo que parecía. Un documento exploratorio que nunca llegó a presentarse. No tiene ningún valor legal. Correcto, respondí. Todavía no lo tiene. Pasé a la carpeta verde. Esta es la documentación de una cuenta de ahorro abierta a mi nombre hace 4 meses, en una sucursal de Zaragoza que nunca he visitado, mediante una autorización de representación que yo no firmé. El banco ha bloqueado la cuenta de forma preventiva a petición de mi abogado. El expediente está abierto. Gonzalo se movió en la silla. No habló. ¿Y esto? Coloqué la carpeta gris en el centro de la mesa y la abrí en la página del primer mensaje. Es el correo electrónico que Virtudes envió al abogado del despacho de Legazpi Fuentes el 11 de noviembre, a las 22:16, con el cronograma del proceso, incluyendo la referencia a la cena del 24 de diciembre como evento testimonial para el proceso de curatela. El silencio que siguió a esas palabras tuvo una textura diferente a los silencios anteriores de esa mañana. Fue el tipo de silencio que ocupa el espacio físico de la sala de una manera que se nota en el pecho. Virtudes fue la primera en hablar. Dejó de mirarme a mí y miró a Matías. Ese correo fue obtenido de forma irregular. No tiene validez como prueba. Matías respondió con la misma serenidad. Fue recibido en la bandeja de entrada del señor Salmerón por error de dirección del remitente. Es un correo dirigido a él técnicamente. La valoración de su admisibilidad corresponde a un juez, no a esta mesa. Pero su existencia como documento es real e irrefutable. Virtudes apretó la mandíbula. Era la primera vez que la veía sin respuesta inmediata para algo, y duró apenas un instante. Pero duró. Gonzalo habló entonces, con una voz que tenía demasiados registros mezclados para hacer cualquier cosa limpia. Papá, esto no era para hacerte daño, era para protegerte, para asegurarnos de que si en algún momento no podías gestionar las cosas solo, hubiera alguien con capacidad legal de ayudarte. Eso es todo. Le miré durante unos segundos antes de responder. Gonzalo, llevas 30 años siendo mi hijo. Soy inspector de tributos jubilado. He pasado 3 décadas leyendo documentos que la gente presentaba como protección y que en realidad eran otra cosa. Este no es diferente. Gonzalo bajó la vista hacia la mesa. Por un momento, solo un momento, vi algo en su cara que no era defensiva ni cálculo. Era algo más antiguo y más incómodo que eso. No lo nombró. No llegó a nombrarlo. Pero estuvo ahí, visible durante los 3 o 4 segundos en que sostuvo la mirada sobre las carpetas antes de volver a levantar la cabeza con la expresión recompuesta. Virtudes intentó otro ángulo. Dirigiéndose a Matías con el tono de quien negocia, ¿qué es exactamente lo que quiere el señor Salmerón de esta reunión? Si hay términos que proponer, estamos en disposición de escucharlos. Matías señaló hacia mí con un gesto breve. Los términos los expone él. Abrí la última carpeta, la marrón,
y saqué una hoja que coloqué frente a los dos. Era una carta de una página, redactada con Matías la semana anterior, que describía en lenguaje claro y sin ornamentos las consecuencias que entraban en vigor a partir de esa misma fecha. El piso de Madrid que ocupa Gonzalo, dije, tiene un alquiler de 820 euros mensuales que yo he estado pagando durante 16 meses. Ese pago queda cancelado a partir de hoy. Gonzalo tiene 30 días naturales para asumir el coste directamente con el propietario o tomar las decisiones que considere. El seguro del vehículo que cubro desde hace 2 años queda igualmente cancelado en el mismo plazo. El plan odontológico familiar que incluía a los niños se cancela al término del periodo ya pagado, que vence el último día de este mes. Gonzalo levantó la vista. ¿Los niños? ¿Estás cancelando el plan de los niños? El plan estaba a mi nombre y era una decisión que tomé voluntariamente. Las decisiones voluntarias pueden revertirse. Si quieres que tus hijos tengan plan odontológico, contrátatelo. Tienes trabajo y tienes 30 días. No lo dije con rabia, lo dije con la misma cadencia con que había explicado todo lo anterior, porque la rabia en ese momento no habría añadido nada que los documentos no hubieran dicho ya con más precisión. Virtudes no habló durante este intercambio. Tenía las manos sobre el maletín cerrado y miraba un punto de la mesa que no era ninguno de los documentos. Era la primera vez en todos los meses que llevaba observándola, que no parecía estar calculando el siguiente movimiento. Me levanté, saqué del bolsillo interior del abrigo un sobre cerrado y lo dejé frente a Gonzalo. Esto es para ti. No necesita respuesta. Gonzalo miró el sobre sin tocarlo. Salí del despacho. Matías se quedó para gestionar los formalismos del cierre. La escalera del edificio crujió bajo mis pasos exactamente igual que siempre, sin ningún dramatismo añadido, y cuando salí a la calle de Zaragoza, el aire de enero me golpeó en la cara con esa frialdad directa, que no distingue entre un día normal y uno que no lo es. Caminé, sin dirección concreta durante los primeros minutos, luego hacia el centro, hacia la plaza donde había estado en noviembre, mirando mi reflejo en el escaparate de la librería. Me detuve en el mismo sitio. El escaparate tenía otros libros que los de entonces. Me vi reflejado en el cristal igual que antes, con el mismo abrigo, pero con algo diferente en la postura que no sabría describir con precisión si no es diciendo que era la postura de un hombre que no le debe a nadie la explicación de cómo llegó hasta ese punto. El sobre que le había dejado a Gonzalo contenía 3 párrafos, sin encabezado afectuoso, sin firma con el nombre de padre. Solo 3 párrafos que describían, en el mismo orden en que habían ocurrido, lo que él había hecho y lo que yo había hecho en respuesta. El tercero, el más breve, decía que no le deseaba ningún daño, que esperaba que construyera una vida que no necesitara cimentarse en el perjuicio de otro, y que si algún día quería hablar con honestidad de lo que había ocurrido, sabía dónde encontrarme. No había promesa de perdón, no había amenaza de nada, solo la descripción exacta de una puerta que quedaba cerrada con calma desde el lado en que estaba yo. Amparo me llamó esa tarde, le conté cómo había ido la reunión, escuchó sin interrumpirme, igual que siempre, y cuando terminé, me preguntó si estaba bien de la misma manera en que me lo había preguntado a la salida de la notaría, no por el apartamento, sino por todo lo demás. Le dije que sí, que era la segunda vez en pocas semanas que podía decirlo con fundamento. Ella dijo que se alegraba. Luego añadió con esa simpleza suya que nunca busca el efecto: mamá y papá habrían sabido qué hacer en tu lugar, y lo que hiciste se parece bastante a eso. No respondí nada. No hizo falta. Los regalos de los niños llegaron a Madrid 9 días después. Los había enviado por mensajería desde Teruel la semana de Reyes, con el nombre del destinatario escrito a mano en el exterior del paquete: Marcos Salmerón Alcaide y Elena Salmerón Alcaide. Dentro, con cada regalo, había un sobre pequeño con una carta escrita a mano para cada uno. Para Marcos 3 líneas sobre lo mucho que le gustaba verle caminar con esa seguridad que ya tenía. Para Elena 3 líneas sobre el dibujo que le había enseñado en la videollamada y que yo no había olvidado. Ninguna de las 2 cartas mencionaba la Nochebuena.
Ninguna de las dos necesitaba hacerlo. Los niños tenían 2 años y 1, y no iban a leerlas todavía, pero iban a tenerlas. Que algún día las iban a leer. Eso era lo único que me importaba de verdad, que cuando tuvieran edad de entender lo que había ocurrido en esa puerta, tuvieran también, escrito con mi letra, la evidencia de que yo estuve ahí con los regalos en la mano, que los pensé, que los elegí, que les escribí. Que la última imagen que quedara de esa Nochebuena no fuera la de un abuelo que se fue, sino la de uno que volvió por la única vía que todavía estaba abierta. Lo que Gonzalo y Virtudes construyeron durante meses con documentos, calendarios y cronogramas fue un plan para quitarme lo que tenía. Lo que yo construí en respuesta fue más sencillo y más sólido. La documentación exacta de lo que habían hecho, los movimientos legales para proteger lo que podía protegerse, y la certeza de que ningún proceso iniciado sobre una mentira puede sostenerse frente a quien lleva 30 años sabiendo exactamente cómo se desmonta una. Hay una cosa que aprendí en 3 décadas, revisando declaraciones fiscales, y que no figura en ningún manual. Los fraudes no fallan porque alguien sea más listo que quien los comete. Fallan porque quien los comete sobreestima lo que el otro no ve. Virtudes vio a un hombre mayor, solo, jubilado, con el peso de una pérdida encima y la necesidad natural de creer que su familia era lo que parecía. Calculó bien esas cosas. Lo que no calculó fue que ese mismo hombre llevaba décadas entrenado para leer entre líneas, para registrar fechas, para notar lo que no cuadra en una columna de números, para no firmar lo que no ha leído y para actuar antes de que la otra parte termine de prepararse. No fue suerte, fue exactamente lo que siempre había sido: trabajo metódico, atención sostenida y la disciplina de no moverse antes de tener todo en su sitio. Los papeles rojos del muro de la entrada, los que quedaron bajo el farol de la calle, mientras yo buscaba el teléfono en el bolsillo del abrigo, llegaron a manos de mis nietos una mañana de enero. Marcos abrió el suyo sentado en el suelo de la cocina, según me contó Amparo, que se enteró por una fuente que no voy a mencionar. Elena tardó más porque le interesaba más el papel de envolver que lo que había dentro. Eso también me lo habría contado Dolores si hubiera estado. Y lo habría dicho exactamente como era, directa y sin adorno, con esa sonrisa que tenía cuando algo le parecía precisamente como debía ser. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.